Muy buenos días, estudiantes del Liceo Lunita de Chía, del grado cuarto. Vamos a ver el tema, la reseña. ¿Qué es una reseña? Una reseña es una narración breve y compendiosa. El término suele utilizarse para nombrar el examen que se realiza de una obra científica, de un libro, una película, un disco, etc. Y que se publica en medio de comunicación o a nivel académico. Estas reseñas es una información que se da sobre una película que salió nueva, un disco, para que la otra persona que no lo haya visto se interese por ver esa película o no se interese por esa película. Por ejemplo, las películas nuevas que están saliendo, alguien no la ha visto, la otra persona se le da una reseña sobre esa película. La película tiene muchas cosas, le da como un resumen, trata de tal cosa, pero no me parece interesante porque tiene algunas cosas que no deberían ir ahí. Entonces la persona que lo está escuchando dice, no me parece conveniente ver esa película. No me gusta ver la película como según me cuenta el que está haciendo la reseña. Aquí nos dice la obra de teatro Raíz de Marco Viera. La presentación de esta obra tuvo lugar el día miércoles 25 de noviembre del presente año a las 20 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas, ubicado en Prolongación Alcalde 1351 en Guadalajara, Jalisco, México. Fue promocionado y producido por el programa Miércoles de Teatro del Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Cultura. La puesta en escena de la obra Raíz es una metáfora hecha acción del crecimiento y la lucha por los ideales. Un viaje a los inicios de una compañía de teatro que se enfrentó a una revolución interna, a un despojarse de miedos y estructuras sociales para encontrar su propia voz. El performance de la obra comenzó desde el momento en que el público estaba entrando a la sala. Los actores empezaron a interactuar con el público entre risas, acrobacias y saludos. Una vez inicia la obra sobre el escenario, entre los parlamentos los actores se preguntaban cómo lograr ser auténtico al actuar, cómo hacer un nuevo teatro que llegue más lejos. La escenografía era muy llamativa, tenía colgado muchos micrófonos alámbricos de 3 vigas en el techo del escenario, los cuales fueron utilizados varias veces. Los descolgaban para hacer figuras en el piso. Además, incorporaron música interpretada en vivo, la cual a mi parecer quedó excelente para la obra en sí. Por último, puedo decir que la actuación de los 4 actores fue muy buena. Nada de que ser negativo. En cuanto a eso, sin embargo, desde mi punto de vista, la interacción con el público fue excesiva. Por otro lado, los parlamentos me parecieron forzados ya que se incorporaron muchas palabras coloquiales, groserías y demás, buscando así llegar al público joven. Entonces aquí nos está dando una reseña sobre una obra de teatro que se presentó el día miércoles 25 de noviembre del presente año a las 20 horas. Y nos está reseñando cómo fue esa obra de teatro. El texto de la reseña es expositivo, argumentativo. Datos generales de la obra, del disco, del libro, de la película, etc. Da un punto de vista, la valoración y comentarios positivos o negativos de esa obra. Entonces da el punto de vista de cómo les pareció la obra, si fue buena, si le faltó algo o qué debería pasar en el final. Tiene unas características. Objetividad. Se refiere a que el reseñista debe ser neutral y no demostrar su gusto personal por la obra que va a reseñar. Pues si se antepone su gusto, entonces no podría ver los fallos o errores de la obra primaria. Debe ser neutro y dar su punto de vista objetivamente, tanto positivo como negativo. Capacidad de síntesis. Enfocarse en los puntos importantes de la obra que se reseñará. A partir de eso, poder presentar un texto completo pero breve. Casi siempre menos es más. Es decir, mirar los puntos más importantes de la obra que va a reseñar, de la película, para realizar esa reseña. Capacidad de análisis. Se debe conocer el o los temas de los cuales se hablan en la obra primaria. Entonces, en este caso, debe primero examinar bien la obra que se está reseñando y luego sí escribir sobre esa obra.
Valoración sustentada. Dar opiniones críticas sobre la obra con argumentos comprobables. Entonces, en este caso, ya después de haber analizado bien la obra, se da su punto de vista, su valoración o comentarios positivos o negativos de esta reseña. Estructura. Entonces, el título, relacionado con lo que va a reseñar. En este caso, pues se coloca el nombre del título y un título que sea relacionado a este título, pero que esté enfatizado a lo que va a reseñar. Por ejemplo, 100 años de soledad, el libro de Gabriel García Márquez. Y el título pues, podría ser La historia de los Buen Día. Es un título relacionado con el tema principal. Introducción. Entonces son los datos de la obra. Ahí viene una ficha técnica y un breve resumen. En este apartado se incluye la ficha técnica, los datos de la obra que va a reseñar, un breve resumen de la obra, por ejemplo, algo acerca del autor, los personajes, etc. Entonces aquí en esta introducción se cuenta como un resumen de la obra, los datos importantes como de qué día se escribió, en qué día se publicó esta obra o esta película, de pronto un dato importante del escritor o el autor de la película o del libro, entre otros. Entonces aquí nos muestra la obra de teatro Raíz de Marco Viera. Entonces ese es el título que se dio de esta reseña. Entonces la presentación de esta obra tuvo lugar el día miércoles 25 de noviembre del presente año a las 20 horas en el Teatro Alabrife Martín Casillas, ubicado en Prolongación Alcalde 1351 en Guadalajara, Jalisco, México. Fue promocionado y producida por el programa Miércoles de Teatro del Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Cultura. Entonces aquí nos está dando la introducción, nos está dando como la ficha técnica de lo que se hizo ese día. Además, en muchas reseñas se hace un breve resumen de la obra para así seguir con la reseña. Viene el desarrollo. Son comentario personal de lo reseñado. Entonces aquí ya viene la síntesis o la tesis, hipótesis o idea principal que guiará al reseñista. Entonces se puede argumentar las opiniones o juicios de valor. También se pueden incluir detalles o información necesaria para que se conozcan más sobre lo que se reseña. Hablar sobre los lugares, sobre las fechas y dar su opinión valorativa o crítica sobre esa película o ese libro. La puesta en escena de la obra raíz es una metáfora hecha en acción del crecimiento y la lucha por los ideales, un viaje de los inicios de una compañía de teatro que se enfrentó a una revolución interna, a un despojarse de miedos y estructuras sociales para enfrentar su propia voz. Esa parte ya viene todavía incluido en la introducción, porque está explicando el tema de que se va a tratar esa reseña. Entonces aquí ya viene, aquí en el performance de la obra comenzó desde el momento en que publicó esta entrada a la sala. Los actores empezaron a interactuar con el público entre risas, acrobacias y saludos. Una vez inicia la obra sobre el escenario, entre los parlamentos los actores se preguntaban cómo lograr ser auténtico al actuar, cómo hacer un nuevo teatro que llegue más lejos. La escenografía era muy llamativa, tenían colgados muchos micrófonos alámbricos de 3 vigas en el techo del escenario, los cuales fueron utilizados varias veces, los descolgaban para hacer figuras en el piso, además incorporaron música interpretada, lo cual a mi parecer quedó excelente para la obra en sí. Entonces aquí ya está dando una opinión positiva sobre esa obra de teatro que se realizó el día miércoles 25 de noviembre. Y viene una conclusión, la valoración final. Esta conclusión se incluye una valoración final, un último comentario que sintetice todo lo anterior en las otras partes de la reseña.
Entonces ya viene como unas oraciones importantes o frases importantes o recomendaciones sobre todo lo que se leyó en el desarrollo o en la introducción. Aquí es donde dice, por último, puedo decir que la actuación de los 4 actores fue muy buena. Nada que decir negativo en cuanto a esto. Sin embargo, desde mi punto de vista, la interacción con el público fue excesiva. Por otro lado, los parlamentos me parecieron forzados, ya que incorporaron muchas palabras coloquiales, groserías y demás, buscando así llegar al público joven. Entonces aquí ya está dando la conclusión de que tuvo esa obra de teatro muy excelente, pero tuvo algo también, algo negativo que no le gustó de la obra, que fueron las palabras coloquiales, groserías y demás, y era una obra que estaba escrita para jóvenes, pero tenía muchas palabras que no eran convenientes. Y por último viene la bibliografía. Entonces, apartado que va en la introducción o al final. Esta bibliografía viene a veces aquí en la introducción o a veces viene al final. La introducción puede colocar en ese párrafo en donde se originó, donde se sacó esa información. ¿Listo? Hay tipos de reseña. Reseña crítica o analítica. La reseña crítica describe a la vez que evalúa el objeto reseñado, lo que acabamos de ver en el principio o leer al principio sobre la obra de teatro, que está haciendo una reseña crítica de lo que no le gustó o lo que le gustó de la obra de teatro. Y descriptiva o informativa, el reseñista indica datos extras y específicos de la obra reseñada. Entonces en este caso da información sobre una película que va a salir o que está en cartelera, como por ejemplo dar la información que quién la escribió, qué trata y cuáles son sus protagonistas, solo dar información necesaria sobre esa película y cuándo se va a lanzar esa película o cuándo se va a lanzar ese libro. Eso es una reseña informativa. Teniendo en cuenta esto, vamos a seguir con la guía número 5, la reseña. Guía de trabajo número 5, español, grado cuarto. ¿Por qué es importante en nuestra vida cotidiana elaborar una reseña de un libro, película, de una canción? Extraen producción textual, eje temático, la reseña, objetivo, reconocer la intención, estructura y particularidad del texto expositivo. La reseña es un análisis o comentario escrito de no más de una página que realiza una persona determinada, en este caso se le llama reseñador, escritor o autor. El análisis se le puede realizar a tesis, películas, libros u otras informaciones orales, escritas o visuales con las que el autor haya tenido en contacto. Todo lo que acabamos de decir es dar una opinión o hablar sobre una película o libro que se está reseñando, más o menos de una página. Definición de reseña. Completa los enunciados. Entonces el texto de la reseña es informativo. Este presenta datos generales. Aquí tenemos generales de la obra. Punto de vista, la valoración, comentarios negativos o positivos, además de opinión de personas que se asemeje a un episodio vivido. Cuando se hace una reseña de una obra literaria romántica, en ocasiones el autor suele ocultar su verdadera postura, por lo que se recomienda ser sincero a la hora de plantear la opinión personal. Esta parte puede marcar, elevar o dañar el contenido general del texto. Es clave no mentir en el juicio que se elabora. Sea acogido o no por los lectores, esta marcará la distinción de otras reseñas. Entonces es solo decir la verdad de lo que está hablando y dar su propio punto de vista en forma sincera. Observa la imagen y da su propia opinión positiva o negativa de la película. Entonces aquí vemos la imagen de Toy Story. Esta es la película de la parte 1. Entonces vamos a escribir lo que le gustó y no le gustó de esta película, sobre estas líneas.
Características de la reseña. Entonces colorea de azul las características propias de una reseña y de rojo las que no son características de la reseña. Entonces utiliza un lenguaje comprensible, presencia de un narrador que cuenta los hechos, informa de manera breve, clara y completa de aspectos más relevantes de la obra reseñada. Las acciones conducen a un final o desenlace, presenta una descripción y una valoración con argumentos, contiene un análisis objetivo y serio de la información del producto reseñado, contrasta la obra o producto cultural con otros con el fin de hacer una evaluación crítica. Desarrollo de un conflicto central. Entonces aquí tenemos un lenguaje, utiliza un lenguaje comprensible, informa de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos más relevantes de la obra reseñada, presenta una descripción y una valoración con argumentos, contiene análisis, objeto y serio de la información reseñado, del producto reseñado, y contrasta la obra o producto cultural con otros con el fin de hacer una valoración crítica. Entonces estas cuatro son las características que debe colorear de azul. Esta primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Observa la siguiente imagen de una película. Pero aquí tenemos los dos. Vamos a colorearlo. Aquí tenemos Los Increíbles. Entonces, escriba lo que no le gustó de la película. Entonces vamos a escribir lo que no le gustó de la película. Escriba lo que le gustó de la película. Partes de la reseña. Recuerda que entonces tiene una ficha técnica, identificación del tiempo, que eso viene en la ficha técnica, argumentos, punto de vista, tópicos, conclusión y recomendaciones. Entonces aquí vimos que el título, la introducción viene en la ficha técnica, el argumento o el desarrollo del cuerpo, que da el punto de vista, y las conclusiones, que resume todo lo que vimos en esta parte. Y por último, pues nos viene también en las conclusiones las recomendaciones que le quiere dar a esa película o esa obra. Busca en la sopa de letras las partes que conforman la reseña. Nota las palabras resaltadas en el recuerda que las encuentra en la sopa de letras. Entonces vamos a buscarlas, estas palabras que están en negrilla, ficha técnica, título, identificación del tiempo, argumentos, punto de vista, tópicos, conclusiones y recomendaciones en la sopa de letras. Por ejemplo, aquí tenemos ficha técnica. ¿Listos? Actividad. A partir de los elementos de una reseña vas a realizar tu propia reseña de una película, libro o canción para que lo cuentes a tus amigos. La reseña debe llevar, entonces primero, película, libro, música, que reseñar, nombre de la obra. Entonces va a escribir el nombre de la película, del libro o de la canción. Ficha técnica. Entonces, autor, quién escribió esa película o ese libro. Fecha de creación, en qué año se escribió o en qué año se hizo esa película. Duración de la película o número de páginas. Entonces, si es una película, ¿cuánto dura la película? Si es un libro, ¿cuántas páginas tiene ese libro? Y si es una canción, pues ¿cuánto dura la canción? Editorial del libro, solamente si es un libro. Entonces, todos los libros tienen una editorial, entonces le escriben una editorial del libro. Título. Dale un nombre a la reseña. Debe tener en cuenta que debe ser referente a lo que va a escribir. Entonces viene el título principal de la obra, entonces van a escribir otro título que se relacione a eso y sobre lo que va a escribir de la reseña.
identificación del tiempo, la época en que está escrita la obra o realizada la película. Argumento. Escriba un breve resumen de la obra. Entonces aquí viene lo que es la introducción. Entonces va a escribir un breve resumen de la obra. Punto de vista. Ahora va a dar un punto de vista sobre la película, libro o canción. Negativo, positivo, lo que debería tener. O lo que debería tener. Entonces aquí positivo o negativo. O lo que debería tener la película o lo que debería quitar esa película. O lo que no debería estar en la película. Conclusión. Escriba 5 conclusiones del argumento y el punto de vista que diste. Por ejemplo, en la película En busca del soldado Brian. Entonces, un ejemplo sería, en la película relata la historia de un grupo de soldados que fueron enviados para encontrar un soldado. Entonces ahí tenemos una conclusión. Debería haber regresado todo el pelotón completo, ya que dieron mucho por la misión. Entonces esa fue una conclusión que se dio del punto de vista que se dio en esta parte. Entonces ustedes van de esa película que están haciendo la reseña, van a dar 5 oraciones de conclusión. ¿Está claro? Entonces, pongámosle, yo estoy dando una oración como un resumen de la película. En la película relata la historia de un grupo de soldados que fueron enviados para encontrar a un soldado. Entonces la primera. Debería haber regresado, se fue una opinión que yo di, todo el pelotón completo, ya que dieron mucho por la misión. Y así van a colocar las 5 conclusiones. Recomendaciones. Ya hiciste tu propia reseña. Ahora, si quieres, vas a recomendar que vean o lean el libro o no lo recomiendan. Explica por qué. Por ejemplo, entonces yo, el soldado Brian, le recomiendo esta película. Se ven las escenas muy reales de aquella época y tiene un trama muy espectacular. Tiene actores como Tom Hanks que hacen esta obra muy interesante y muy llamativa. Por ejemplo. Entonces, eso es las recomendaciones que se dan en la reseña. Listo, entonces aquí hemos terminado con la guía número 5, la reseña. Vamos a entregar ese mapa mental de los apuntes con imágenes y además entregar la guía bien decorada con colores, buena letra y ortografía. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Muchas gracias.